Siempre se habla de lo académico por un lado y lo socioemocional por otro, ¿verdad? Casi como si fueran mundos aparte. Pero, ¿y si en realidad estuvieran súper conectados? Si se reforzaran el uno al otro. Hoy vamos a ver justo eso, cómo podemos integrar de forma práctica, el aprendizaje socioemocional en las asignaturas de todos los días. Totalmente. Es que es una conexión fundamental. Y vamos a analizar por qué integrarlo no es solo una buena idea, sino que la evidencia más sólida que tenemos, y hablamos de estudios que revisan muchísima investigación, nos dice que es la forma más efectiva. ¿Más efectiva que qué, exactamente? Pues más efectiva que los talleres sueltos o las políticas generales de la escuela, fíjate. Veremos ejemplos concretos, ¿no?, de cómo hacerlo, sin que sea una carga extra, sino parte de la enseñanza habitual. Qué interesante eso de que sea más potente, o sea, no es solo algo bueno, sino lo mejor que podemos hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué funciona tan bien meterlo, digamos, en medio de las materias? Pues mira, principalmente por dos cosas clave. Primero, porque conecta la emoción con el aprendizaje. Si lo piensas, aprendemos mucho mejor aquello que nos toca, que nos genera algo, lo hace más significativo, ¿no?, más fácil de recordar. Claro, lo que te importa. Exacto. Y segundo, es una cuestión de eficiencia pura y dura. La mayor parte del tiempo en la escuela se dedica a las materias académicas. Si integramos ahí lo socioemocional, pues aprovechamos ese tiempo al máximo. No lo dejamos para ratitos sueltos. Me entiendo. Tiene toda la lógica. Ahora, a veces se diferencia entre enseñar esto de forma explícita como en un taller o de forma implícita, ¿no?, como tejido en la clase normal. A mí a veces me da la sensación de que lo implícito como que se puede diluir un poco, ¿no?, que quizá es menos directo. Es una duda súper razonable. A ver, aclaremos. La enseñanza explícita son esas clases o talleres concretos. Hoy hablamos de empatía. Y son útiles, ¿eh? Claro que sí. Pero la implícita es cuando metemos el desarrollo socioemocional en cómo damos la clase, en las actividades que proponemos, en cualquier materia. Ajá. Por ejemplo, cómo gestionamos un trabajo en grupo o cómo hablamos de los errores. No es una lección aparte. Es parte del día a día. Justo. Y aquí viene lo interesante. Aunque sea menos visible, como dices, su impacto suele ser más profundo. Más duradero. Porque no es aprendí sobre empatía el martes. Es que estás practicando la empatía, la colaboración, el manejo de la frustración. Mientras haces mates o historia, Claro, lo vives. lo vives, se integra en la experiencia. La clave, eso sí, es la intencionalidad. Que el docente piense, con esta actividad, además de aprender X, quiero que practiquen Y, habilidad socioemocional. Vale, pongamos ejemplos prácticos, que siempre ayuda a verlo. En lengua, por ejemplo, al leer una novela. En vez de solo analizar la trama y los personajes, podríamos, por ejemplo, abrir un diálogo sobre cómo se sienten esos personajes, qué dilemas tienen, y conectar eso con las propias vivencias de los estudiantes. O pedirles que escriban un trozo de diario como si fueran ese personaje en un momento difícil. Usar la literatura para explorar emociones, empatía. Me gusta. Y en algo que parece tan diferente como las matemáticas, que a muchos, nos generaban cierta cosilla. Precisamente, es un campo ideal. Más allá de resolver la ecuación, que también, podemos fomentar la colaboración. Imagina resolver problemas complejos en grupos pequeños, con roles. Uno organiza, otro comprueba los cálculos, otro explica los pasos. Ah, mira qué bien. O incluso algo tan sencillo como introducir pausas breves de 1 o 2 minutos para hacer una respiración consciente antes de un examen o una tarea que les genere ansiedad. Ayuda a manejarla. Son pequeños gestos. Pequeños gestos con impacto. Sí, sí. ¿Y qué me dices de ciencias o historia? Ahí a veces salen temas, controvertidos. Oportunidades de oro. Se pueden organizar debates estructurados, eso sí, sobre dilemas éticos en ciencia o diferentes visiones de un hecho histórico. Y el foco no es quién gana, sino practicar cómo argumentar, con respeto, con evidencias, escuchar al otro, intentar entender su punto de vista aunque no lo compartas. Trabajar el respeto, el pensamiento crítico. Exacto. Ahí estás trabajando habilidades socioemocionales cruciales.
Y supongo que esto aplica hasta en educación física o en arte, ¿no? Por supuesto. En deporte, por ejemplo, rotar quién es capitán. O diseñar juegos donde lo importante sea ayudarse, cooperar, más que solo la competición pura. En arte, ¿qué tal sesiones donde aprendan a dar y recibir críticas constructivas sobre sus trabajos? De forma respetuosa, claro. Dar y recibir feedback. Qué importante. Importantísimo. La clave siempre es esa, la intencionalidad pedagógica. Saber qué habilidad quieres fomentar con esa actividad concreta, más allá del contenido puro. Vale, suena genial en la teoría. Pero llevarlo a la práctica y que funcione de verdad, de forma constante, imagino que tiene sus retos. ¿Qué se necesita para que sea efectivo? Pues sí, hay claves. Primero, y esto es fundamental, consistencia. No vale hacerlo un día sí y 10 no. Requiere planificación, regularidad. La investigación sugiere que necesitas al menos unos 4 o 6 meses, un semestre más o menos, para empezar a ver cambios sólidos en los estudiantes. Un semestre. O sea, constancia. Constancia. Luego, adaptabilidad. No hay una receta mágica que sirva para todos. Hay que ajustar las estrategias al grupo concreto que tienes delante. Y también es muy útil observar cómo van evolucionando esas habilidades, lo que llamamos evaluación formativa, no para poner nota, sino para ver qué funciona, qué hay que ajustar. Entiendo. Y el profesorado, claro, juega un papel central en todo esto. Me imagino que necesitan apoyo, ¿no? Absolutamente central. La capacitación es importante, pero sobre todo la reflexión continua. Crear espacios para que los docentes compartan qué hacen, qué les funciona, qué dudas tienen. Sentirse acompañados. No se trata de cargarles con más trabajo, sino de enriquecer su labor, darles herramientas para una enseñanza más completa y, yo creo, más satisfactoria también para ellos. Entonces, para ir cerrando un poco la idea principal, podríamos decir que integrar lo socioemocional no es un añadido, un extra si sobra tiempo, sino que es parte de una buena pedagogía, una que de hecho potencia lo académico y prepara mejor a los chicos y chicas para la vida, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Enriquece la enseñanza, no la complica si se hace bien. Y esto nos deja quizá con una reflexión interesante. ¿Cómo cambiaría de verdad la experiencia de aprender si en cualquier materia, de verdad en cualquiera, pensáramos activamente en su dimensión emocional y social? Y quizá más en lo concreto. ¿Qué pequeño ajuste, por mínimo que sea, podría hacer un docente mañana mismo en su clase para empezar a tejer ese hilo socioemocional de forma, más natural, más intencionada?